A veces me acuerdo de Glauce Baldovín. Creo que fue por allá, por los comienzos de la década del 80 que la conocí. Me parece que todavía corrían los años de la dictadura. Ella tenía un dolor que vibraba en los poemas que nos leía. Todavía no había publicado libros. Todos sabíamos que era la gran poeta de Córdoba. Pero claro, también entendíamos que la dictadura era como que había tapado todo, había cubierto todo, no había dejado de hacer nada. Así que para poder escuchar los poemas de Glauce nos juntábamos con ella. Había que aguantar el clima de las reuniones. Las reuniones eran difíciles, eran discutidas y cargadas de bronca y de dolor. Aun cuando ella abría su bolsita y sacaba unos cuadernos y empezaba a leer. Y leía unos poemas en los que al principio no se decía de qué es lo que estaba hablando. Todos sabíamos que hablaba de Sergio, de su hijo Sergio. Sergio fue el dolor de la vida de Glauce. El dolor más fuerte posiblemente, porque también se ve que tuvo muchos. Una mujer arrojada a la vida con vehemencia, con fracasos sentimentales, con errores de pareja, con desengaños políticos. Pero el secuestro y la muerte de su hijo durante la dictadura creo que fue la puñalada que le abrió la vida. Y toda su poesía, que está cargada de ese dolor y de esa angustia, tiene que ver con eso. Después empieza a hablar de otras cosas, ¿no? Tiene una serie de poemas que se llama Y sin embargo el sol, en los que habla de todo lo malo que existe sobre la tierra. Pero cada poema termina diciendo y sin embargo el sol. El amor supo cuánto debió esperar, cuándo desaparecer. Sabe, ahora nosotros también lo sabemos, cuál fue su equivocación. Nunca debió dejarnos. Nunca debió pensar que alejarse era salvarnos. Jamás pedimos nuestra salvación, solo vivir y morir en el incendio. Glauce Baldovín. Me parece que en ese sentido
es casi como parte ya de un mito, ¿no? De una cosa popular, de algo que es de un personaje que va más allá de su propia poesía, de sus amigos, de lo que decía, de lo que hablaba, de sus ojos verdes. Bueno, era... Y bueno, y los libros que ha dejado, incluso yo les comentaba hace un rato el último libro manuscrito que se llama La Otra, donde hay una pugna entre esa otra que se liberaba y la voluntad que era aplastada por esa otra, ¿no? Una cosa maravillosa, un libro que, bueno, que quizás haya posibilidad de editarlo, que lo editaron, ¿no, Tina? Sí, lo iba a editar, Julio dijo que lo iba a editar. Es el libro donde aborda, digamos, sobre todo toda la situación de su drama con el alcohol, ¿no? Como que allí ella, esa otra con la que se debatía y libraba esta batalla, ¿no? De vivir, ¿no? Porque peleó por la vida mucho y bueno, ese hijo que le llevaron tenía heridas profundas que no pudieron cicatrizar y tal vez encontró allí en ese lugar, en el alcohol, un modo de apagar de sellar, de intentar sellar, ¿no? Esa herida. Ella era brillante, o sea, ella entraba y iluminaba, así, no era una mujer que pasaba desapercibida, ¿no? Desde su modo de sentarse, el pelo, sus ojos, cómo fumaba, fumaba esos imparciales, te llenaba de humo, ¿no? Y fumaba porque no tragaba el humo. ¿Cómo se dice cuando no hacía secas, digamos? No hacía secas, entonces fumaba así y largaba así, era. Y después te iluminaba porque llegaban, o sea, nosotros tuvimos mucho contacto con ella, bueno, a través de la literatura, pero también de la vida cotidiana, por decirte, porque ella tenía periodos de internación y luego salía y esos fines de semana que estaba en su casa. Era muy bella su casa. Esos fines de semana venía, uno de los días de esos venía a almorzar con nosotros, los sábados generalmente, llegaba y almorzaba. Y ya llegaba y eso de que, o sea, a mí me quedó de ella también, es como siempre ella hablaba de la nobleza de las verduras, ¿no? Entonces ella decía que la papa, el zapallito y la berenjena eran los abanderados en nobleza, ¿no? Eran verduras que venían a cubrir un amplio campo de comida, muchísimas variedades, siendo tan baratos y habiendo en tanta cantidad, ¿no? Entonces siempre decía, son verduras nobles, la nobleza de la papa. Y yo creo que a mí me encanta la papa gracias a Glauce, ¿no? Que me la resalzaba y la resaltaba y la ponía ahí, bueno. Sí, ella era así, o sea, era el dolor y la luz, ¿no? Las dos cosas. Y después la búsqueda de la palabra, la constante búsqueda de la palabra. Ay, sí, esa cuestión de velar, de reencontrarnos con la escritura, de abordar los diccionarios y de mirarlo, de estar continuamente tan abierta y tan generosa que muchas veces nos juntábamos a leer poesía, digamos, a uno a mostrar las cosas y ella también, y uno por ahí decía, mirá, Glauce, a mí me parece que este verso, me parece que está de más. Entonces ella miraba y decía, tenés razón, negro de mierda, decía. Tachaba. Y tachaba, sí, tachaba. Era hermosa. Alta en mí como un astro, gozo me da tu sola presencia. Saberte, sobreviviente de las sombras, el terror, el desvarío, es el misterio que no logro descifrar, ya que pareciera que siempre estás llegando de un mundo de paz, de miel, de fantasías, como si se tratara de una flor de pétalos negros y fragancia de albahaca y romero, de jazmín prematuro. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo fue tu advenimiento que festejo como si fuera una boda, un nacimiento, la revolución? Enferma de toda enfermedad has sabido curarme y presiento tu protección desde la lejanía. Sabes de mi amor por ti, oh maga, y de mi extrañeza. Día vendrá en que pueda mecerte en mis brazos y te conozca igual que conozco a mi corazón. Será entonces un día de gloria en mi vida. Habré podido cruzar el horizonte de la magia. No soy esta, soy la otra, mancha de aguarrás que se evapora y deja una aureola ámbar.
mancha de carbonilla trazada por un alumno de primer año, sin gusto, sin garra. Soy la otra, mancha en el codo, en la rodilla, mancha de vino en el mantel bordado con gaviotas. Bueno, Clause fue una de las poetas notables que ha dado Córdoba, que por supuesto no está lo suficientemente reconocida, pero no es preocupante, porque la poesía se hace para la eternidad, y la eternidad es larga, y para la eternidad falta. Y algún día Clause va a ser una voz absolutamente incorporada. Ya está incorporada en mucha gente, pero lo será incorporada a la cultura, digamos, poética argentina. Clause nació en el año 28 en Río Cuarto. Participó desde muy joven en el periodismo, en la militancia. Ella perteneció al Partido Comunista, luego abandona, pero nunca abandonará sus ideas de mujer revolucionaria. Y curiosamente también, y eso era algo que ella lo decía, lo hemos hablado alguna vez, también profundamente cristiana. Un cristianismo totalmente alejado de lo eclesial, digamos así, nada que ver. Un cristianismo esencial, unido a ese marxismo esencial que tenía también. Clause no entraba en ningún molde, por más que tuviera definiciones políticas, sociales y poéticas, porque las tenía, pero en rigor siempre se escapaba, porque era básicamente un ser libre. Era un ser que hacía de la libertad su mayor capital. Tuvo que pagar mucho por esa libertad, por ser lo que fue. Entre otras cosas, perdió un hijo que fue secuestrado, desaparecido, mientras estaba realizando el servicio militar. O sea, estamos hablando de un chico de 19, 20 años. 20 años. Por supuesto que se la llevó a abismos, ayudados por otros abismos que ya traía ella, pero que bueno, ya es entrar en situaciones familiares, individuales, personales. Lo que cuento es lo que es digno, es lícito, es legítimo contar. Es una poeta enorme, una poeta distinta inclusive en el panorama nacional. No es una poeta de Córdoba solamente. Ella, bueno, sí, riocuartense, cordobesa, se vino a vivir a Córdoba, casó, tuvo sus hijos, bueno, tuvo su historia, y vivió siempre acá en la ciudad, ¿no? Trabajó aquí y demás. Clause tuvo la vida turbulenta porque le tocó vivir en una época turbulenta. Y bueno, así como fue una mujer de convicciones muy profundas, muy amante, absolutamente amante y militante y ejecutora de la libertad, fue profundamente rigurosa con su obra poética. Su poesía nunca logró, por suerte, estar contaminada, a pesar de que es profundamente política en algunos aspectos. Esto que podemos mostrar es hablar de algunas obras de Clause, pero en rigor, pero en ese costado, digamos así, ideológico, político, poético, nunca cayó en el panfleto. ¿Por qué? Porque justamente era un ser libre, era un ser que iba más allá. Ella tuvo un profundo respeto, inclusive sus libros más militantes, para decirlo de alguna manera, como es el libro de los poetas, que yo se lo edité, creo que fue en el año 91, 89, 90, por ahí.
Inclusive en ese libro, que es en rigor un libro de homenaje a todos los visibles desaparecidos, o sea, a todos los visibles. ¿Por qué digo visibles y por qué digo desaparecidos? Debiera decir invisibilizados. Digo visibles porque era hijo, gente, amigos que eran cercanos, que eran conocidos de Glauce. Ella mezcla ese dolor, esa protesta, ese grito con los poetas que la fueron marcando. Entonces ahí está desde Borges a Mayakovsky, desde Breton a qué sé yo, a Apollinaire. Están todos los poetas, todas las lecturas que hizo Glauce, y ella va mezclando la expresión o algunas expresiones de esos poetas con su propia historia, con su propia visión y demás. Glauce escribió mucho, muchísimo, inclusive ha costado, yo, al ser el editor y albacea de ella, fue por decisión de Glauce, y su albacea, tengo los derechos sobre la obra de Glauce, a los fines de expandirla. He hecho esfuerzos grandes y he hecho lo más que he podido. No es suficiente porque no se la conoce lo suficiente, pero bueno, el tiempo irá haciéndola conocer más. Se han publicado más o menos, entre los que he publicado yo y algunas ediciones en las que he colaborado, pero que ha estado, por ejemplo, la provincia, financiándolas y demás, alrededor de 30 libros de Glauce. Y deben quedar algunos pocos que ahí andan por ahí, algunos en forma de borrador. El trabajo de edición de Glauce es un trabajo muy cuidadoso. Y seguramente lo que yo hice tiene su valor, pero seguramente será perfeccionado más adelante. Porque Glauce escribía, mecanografiaba sus poemas y comenzaba con una generosidad maravillosa de su parte, pero comenzaba a pasarse los amigos, todos encandilados con la poesía de Glauce, porque era para encandilar realmente, pero también había distintas versiones, entonces de pronto el mismo libro aparece un par de versiones. Entonces los trabajos de edición que se hicieron fueron responsables, pero seguramente no son definitivos. Eso nos habla de que la poesía de Glauce es una poesía en construcción todavía, por más que esté editada. Algún día se hará la edición de la obra completa de Glauce, y aún esa edición de la obra completa de Glauce también seguramente tendrá algo de conjetural.